Muy buenas noches. En nombre de la Universidad Autónoma de Yucatán, a través de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán, les damos las gracias por acompañarnos en la presentación del libro El hombre inclinado de Víctor Bravo, una publicación reciente, obra del escritor venezolano cercano a Yucatán, porque ha estado con nosotros dictando cursos, dando conferencias, y que pueden ustedes encontrar en Amazon. Para hacer los comentarios correspondientes a esta presentación, me da mucho gusto dar la bienvenida a Rubén Reyes Ramírez, Juan Carlos Guzmán Ríos y Nicole Oms, quienes acompañan al autor de El hombre inclinado. Quisiera, en primer término, dar la palabra a Rubén Reyes Ramírez, quien es doctor en estudios culturales por la Universidad de Sevilla, doctor en ciencias literarias por la Universidad de La Habana, poeta, investigador, profesor universitario y además quien ha sido el vínculo para que esta presentación se realice, quien ha sido el contacto para que el doctor Víctor Bravo participe en diferentes actividades en la FILEI y en otros espacios de Yucatán. Adelante, por favor, Rubén Reyes Ramírez. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, para mí es un honor y una situación muy grata el poder participar con los compañeros Juan Carlos Guzmán y Nicole Oms en la presentación de este libro que considero es una obra relevante del doctor Víctor Bravo de la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. Agradezco, por supuesto, a la Universidad Autónoma de Yucatán, a la Feria Internacional de la Lectura y, desde luego, a su director, en este caso a ti, maestro Enrique Martín Briceño. Procedo entonces con mi comentario. Noticias de un viaje. Pequeña cacería de pájaros. El lector es un cazador furtivo que recorre las tierras de otros. Michel de Certeau. El hombre inclinado, viaje del pensamiento y drama del sentido, del doctor Víctor Bravo, ofrece por la amplitud y complejidad de su temática y por su factura ensayística un variado abanico de lecturas plausibles. En la experiencia de cazador furtivo de mi lectura personal por las páginas de este libro, al primer contacto con el texto, tuve la impresión de contemplar un caleidoscopio donde los componentes suscitaban el asombro por su cuantía, su diversidad y aún por la movilidad de algunas de sus presencias volátiles recurrentes, cuyas apariciones ilustran el dibujo de siluetas en recuadros y horizontes diferentes y complementarios. En medio de la gama múltiple de aspectos, lo primero que me fue posible reconocer casi desde un principio fueron la mirada y la voz del autor, pues El hombre inclinado se me presentaba como una obra culminante que integra y reelabora un racimo de inquietudes, temas y reflexiones subyacentes en sus estudios anteriores, especialmente en algunos apartados de El Señor de los Tristes y otros ensayos de 2007 y en Leer el Mundo, Escritura, Lectura y Experiencia Estética de 2009.
Coincido en principio con la expresión de sus prologuistas. Carlos Pacheco, en El Señor de los Tristes, lo caracteriza como un cartógrafo de las ideas y a su obra como una especie de gran atlas de las ideas matrices en torno a la cultura de Occidente. A su vez, Jorge La Rosa, en su lectura de Leer el Mundo, destaca: entre sus méritos múltiples, este es para mí el más apasionante. El intento de desplegar en torno a esa actividad aparentemente banal e insignificante que llamamos lectura, toda una serie de dispositivos de subjetividad y subjetivación. En el ensayo de Víctor Bravo se vislumbra eso que Harold Bloom, en su libro ¿Dónde está la sabiduría? 2005, configura como escritura sapiencial que posee sus propios criterios implícitos de fuerza estética y cognitiva. Por el tópico del ensayo, el hombre inclinado reviste, en las palabras de Bloom, el carácter de una escritura sapiencial secularizada, y por la experiencia viática que constituye el hilo vertebral del ensayo, este también pudiera inscribirse en el género de literatura de viajes. En lo personal considero que el autor de este libro es un cronista, a un tiempo historiador y creador, artífice de una narrativa literaria sobre el pensamiento del hombre y la cultura occidental. Podría nombrarlo como un vigía armilar del horizonte en la aventura del viaje que ha recorrido el pensamiento del hombre contemporáneo. Enfoque y sistema categorial. Para ensayar una reseña ineludiblemente esquemática y parcial, estimo pertinente destacar la perspectiva y algunas de las ideas fundamentales que sustentan su sistema categorial. El propósito del ensayo de Víctor Bravo es contemplar la gran ruta del pensamiento humano occidental. Según lo expresa, el presente libro quiere seguir la estela de la condición reflexiva del humano ser en el arco que va desde la escena del hombre saliendo de la caverna, mirando las cosas del mundo y mirando al mismo sol, según el relato platónico, hasta las horas de la melancolía, la creación, la condición inclinada del hombre al borde abismal del sinsentido. La postura desde donde la pupila insomne de Víctor Bravo se planta para explorar la travesía del pensamiento trasluce en cierto sentido una introspección cultural y acaso un examen de conciencia especular. En este viaje intenta mostrarnos el impacto del pensamiento sobre el sentido de la vida del hombre. Se trata de una posible historia del pensamiento, de la plenitud del sentido de las sociedades encantadas, hasta el borde mismo del sinsentido de la conciencia crítica. Víctor Bravo aborda entonces el fenómeno del pensamiento del hombre de la cultura occidental desde el centro de gravedad de la conciencia crítica, propia de la época de la razón, desde la óptica personal de un desarrollista que observa los principales giros y nudos de la metamorfosis de las secuencias de tal trayectoria. En este locus, las piedras medulares del corpus son las nociones de
humano ser, sentido y pensamiento, verdad y poder. El humano ser constituye el sujeto histórico en su doble carácter individual y social, actor del viaje del pensamiento y del drama del sentido. Para el autor es un ser lábil caracterizado por una irreductible condición de fragilidad y como un ser de límites, como un ser de límites, primordialmente ante el instante efímero y la muerte. La muerte que constituye el abismo de todo vivir. De este modo, el hombre se ve sorprendido en el descubrimiento y la construcción de su propia conciencia. El hombre viaja inmerso en la peripecia de sus percepciones de lo real, en una incesante búsqueda de la verdad y un anhelo de felicidad en sus diferentes formas de estar en el mundo. La idea del sentido es planteada en el libro desde una acepción amplia, pero centralmente asumida en términos de un pensamiento existencial. Al respecto, evoca a Jean-Luc Nancy. El sentido quiere decir el sentido tomado absolutamente, el sentido de la vida, del hombre, del mundo, de la historia, el sentido de la existencia. El humano ser se ve instigado por la necesidad de contar con un sentido de vida porque la historia de la humanidad en su condición frágil y de límites, en su inquietud de sí, es al hombre la apetencia de la trascendencia y del sentido. Este sentido, de acuerdo con Nietzsche, constituye la primera apetencia del hombre y su pérdida o crisis lo coloca ante la angustia. La persistencia del sentido como aspecto estructural del ensayo remite de manera casi natural al libro El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, 1946. Este inquiere tal sentido desde un recuento testimonial en situación extrema de la existencia desnuda del hombre en lo individual y concluye que es una condición de sobrevivencia que reside en la libertad espiritual. Finalmente, el pensamiento para nuestro autor asume una acepción específica como pensamiento creador. Así señala Platón en el mito de la caverna, nos da una imagen incomparable del pensamiento naciente y de su naturaleza, el pensamiento como percepción creadora que vence los estrechos límites de la percepción natural. Pero Víctor Bravo avanza y postula que el pensamiento como tal es percepción de la visión de mundo asentada en la razón. En palabras suyas, el origen del pensamiento se ubica en el pasaje del mitos a logos en la llamada pequeña modernidad de la antigüedad clásica y corresponde al llamado milagro griego. George Steiner, en su libro Poesía del Pensamiento, coincidiendo con nuestro autor, señala
que ese milagro consistió en el descubrimiento y el cultivo del pensamiento abstracto, de la meditación y cuestionamiento absolutos, sin contaminaciones por las demandas utilitarias de la economía agraria, la navegación, el control de las inundaciones, la profecía astrológica dominantes. El propio Steiner observa: el debate especulativo y teórico que exalta la búsqueda de la verdad por encima de la supervivencia personal lanza el gran periplo occidental. Seguir entonces la trayectoria del pensamiento implica rastrear la estela de la verdad. Hoja de navegación. El hombre invariablemente necesita comprender lo que va emergiendo en su conciencia. De tal manera, posee una representación mental del mundo y una interpretación que configura su visión del mundo, las cuales construye socialmente. En su devenir se representa límites personales, enfrenta límites personales y colectivos que señalizan su desarrollo, inmerso en la naturaleza, en sociedades estructuradas jerárquicamente y en visiones del mundo a partir de los cuales ha afrontado desde los momentos tempranos sus necesidades de conocimiento, identidad y comunicación. Así, Víctor Bravo nos señala el paso del mito a la razón. ¿Será posible distinguir, en primer lugar, las sociedades encantadas, según la expresión de Weber, míticas y religiosas, con fundamentos dominantes teológicos, afianzadas en la ritualidad y la fe, y el proceso de secularización de la modernidad que desplaza la dominante a la racionalidad, a la causación, y que hace posible la ruta para que el hombre, por lo menos uno de los hombres, alcance la posibilidad de salir de la caverna. A partir de entonces es posible hablar de una evolución del conocimiento que se desprende progresivamente de los lazos identitarios de la visión mítica y religiosa, y facilita en un precipitado que es también el de la evolución de la verdad, de la moral y de las intencionalidades del hombre ante el mundo. Desde los grupos originarios, el hombre teje formas y mecanismos de legitimación entre los que el poder aparece como componente axial. Víctor Bravo destaca el papel del límite del interdicto, el primero, la prohibición del incesto. Siguiendo a Lévi-Strauss, señala que la sociedad solo es posible en el reconocimiento del interdicto. Así, considera que las culturas encantadas, religiosas y míticas reciben sus principios de fundación y de posibilidad en lo divino, de manera que sus interdictos y su moral, la recepción de la verdad divina y la experiencia de lo sagrado, la construcción, la ritualidad y el sacrificio, todo confluye en la primera gran red
que significa el despliegue del poder. Ken Wilber hace un balance de la presencia del poder en el paso de las sociedades míticas a las sociedades de la razón. Dice, así 2000 años después de que una sociedad mítica hubiera forzado al primer gran proponente de la razón a beber cicuta, las primeras sociedades guiadas por la razón se volverían ahora sobre sus predecesores míticos. Las jerarquías míticas dominantes, Dios, el Papa y el Rey en lo más alto, con diferentes grados de servidumbre extendiéndose a partir de ellos hacia abajo, y las formas de organización político-religiosas que iban con ellas, fueron desmanteladas a una velocidad aterradora y a veces sangrienta. Y las jerarquías dominantes, a menudo violentas y crueles, comenzaron a ser derrocadas, aunque sirvieron naturalmente a su tarea de época, la integración social. Por su parte, Víctor Bravo reflexiona sobre los significados de la modernidad. La tarea de la modernidad, dice, parece confluir en el despliegue de los derroteros de la civilización occidental, la puesta en crisis del poder, el brote de la libertad y el brote de los diferentes rostros de la verdad. Pero también da constancia del gran costo de la modernidad. La configuración del pensamiento occidental ha sido un viaje hacia el sinsentido y la melancolía, el desplazamiento de la fijeza del dogma a la situación límite de la puesta en cuestionamiento de los fundamentos y del sentido del acaecer. El desplazamiento del hombre que mira hacia el cielo con el impulso de la fe, hacia el hombre inclinado, según la expresión de Sartre, reflexivo y melancólico, a medio camino entre la duda y la pregunta. La noción de trascendencia que se teje en las gramáticas de las religiones da al hombre el sentido de la existencia. Otorga entonces una plenitud de sentido. El proceso de secularización, ¿sí?, en cambio, pone en crisis esa plenitud. Con esto, el autor se pregunta y nos pregunta, ¿es posible llegar a los límites del sentido y seguir adelante más allá del nonsense? ¿A dónde nos precipitamos? Y en principio contesta en estos términos: el hombre al borde del abismo del sinsentido se multiplica por lo menos en 3 hombres. Aquel que busca el camino de regreso hacia los escudos de la fe. Aquel que intuye con angustia el fin mismo de la humanidad. Y aquel, acaso unos pocos solitarios, que como el hombre que se dispone a salir de la caverna, ya en la perspectiva de la complejidad y la paradoja, intenta articular
los signos de una nueva gramática. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubén Reyes Ramírez, por tus palabras en torno a El hombre inclinado, viaje del pensamiento y drama del sentido, de Víctor Bravo. Ahora voy a dar la palabra a Juan Carlos Guzmán Ríos, quien es doctor en Historia y Estudios Regionales por la Universidad Veracruzana y profesor investigador de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. ¿Puedes abrir tu micrófono, por favor, Juan Carlos? Sí. Bueno, buenas tardes a todos ustedes, a las personas que nos están escuchando y por supuesto un agradecimiento a Rubén Reyes Ramírez por invitarme a comentar tan interesante y tan impactante libro y por supuesto Enrique Martín Briceño por la invitación que me haces a participar en esta Feria Internacional Lectora de Yucatán de este año. Sin duda el texto del hombre inclinado de Víctor Bravo nos hace desde un principio una verdadera invitación a una reflexión, digamos, un tanto densa, un tanto pesada. Pero eso, más que hacernos detenernos a su lectura, es una invitación. Precisamente en el texto de Víctor Bravo, El hombre inclinado, empezamos a ver una disertación en donde, en lo que a mí en lo personal llama la atención y que ya lo había comentado un poco con Rubén, es cómo logra romper fronteras de análisis. Si bien es cierto, podemos decir que es un texto donde trata de explicar justamente la condición reflexiva del humano, pues convoca al discurso filosófico, pero convoca al discurso literario y al discurso estético. Y entonces ahí ya nos lleva a una trayectoria sumamente interesante el texto. Efectivamente empieza a disertar sobre la cuna helénica y los gramáticos griegos. Luego hace una serie de señalamientos que nos llevan a reflexionar de cómo se construye la modernidad y se aleja el pensamiento teológico, enmarcando el momento del Renacimiento como punto clave de la construcción de la modernidad y llegando a la modernidad. En esa trayectoria van apareciendo muchos planteamientos de carácter profundo, de carácter importante en el sentido de la construcción del ser humano. Vemos que es un esfuerzo enorme el que hace el autor por ir señalando esos puntos de quiebre que van señalando la reflexión humana. En lo personal, a mí me llama la atención ese esfuerzo que hace Víctor Bravo en su texto. Van saliendo una serie de categorías y de señalamientos que tienen que ver con planteamientos como el de la libertad kantiana, como el de la relación amo y esclavo de Hegel, y la convocatoria del pensamiento nietzscheano de esa tragedia humana de querer explicar el mundo de una manera diferente. En ese sentido, el texto nos va llevando a una reflexión, digamos, un tanto amplia, en donde justamente lo que a mí más me llama la atención es ese sentido de búsqueda de sentido. Lo que a mí más me llama la atención es también que ahí subyace un elemento que es la libertad. No es gratuito que recurra al planteamiento nietzscheano en el sentido del existencialismo. No es gratuito su insistencia del elemento de la utopía también en algún momento de la lectura del libro. Creo también que la parte que más también me llama la atención es lo paradójico, ¿no? La cuestión de la paradoja, o sea, cómo un ser que justamente se desprende y surge de la caverna platónica, pues llega un momento en que sus recorridos y sus llegadas lo llevan a tener una especie de sensación de sinsentido, ¿no? De hacia dónde vamos y qué es lo que andamos buscando. Preguntas fuertes en el libro, ¿no? Tan fuertes como qué es el hombre, finalmente qué somos como seres, como sujetos. Preguntas que de alguna manera algunos han tratado de contestar y que Víctor Bravo recurre
recuperar elementos del psicoanálisis y planteamientos de Lacan. En lo personal, el planteamiento lacaniano me parece de una pertinencia enorme en el sentido de la construcción del sujeto y justamente del sentido que encuentra el sujeto a su quehacer diario. Con el recorrido del texto de Víctor Bravo, vamos entrando también a discusiones propias de la filosofía, como es la discusión de la conciencia, y aparece la conciencia crítica. Y ahí yo veo un saldo interesante en el planteamiento del autor. Creo que esa conciencia crítica tiene que ser recuperada más allá de que la conciencia crítica se confronta con el elemento central que ya el comentarista anterior señaló, la cuestión de la verdad. Y empezar a disertar sobre la verdad es algo, es un tanto complejo, porque también se agregan elementos que tienen que ver con la objetividad y la subjetividad que también Víctor Bravo señala en su texto. En ese sentido, la búsqueda de la verdad en la reflexión del pensamiento humano, pues es una búsqueda constante. Creo también que el elemento que vi en mi lectura llama la atención es justamente la cuestión del poder. Y que metafóricamente, pues ya lo hemos estado viendo en la lectura y en los comentarios que hace el doctor Rubén, de cómo el poder finalmente, ese señalamiento weberiano de la modernidad como elemento central de la construcción de la sociedad, y cómo en estos momentos esas catedrales de la modernidad se ven seriamente cuestionadas y nos llevan a una sensación de haber caído justamente en la parte final de la reflexión del doctor Rubén, que es la cuestión de un abismo, un sinsentido. Ese carácter que nos va dando la lectura, que pareciera así como un desencanto y que a veces se refugia en el discurso teológico y en el discurso cristiano, recuperando algunas parábolas, se salva en el sentido de recuperar la cuestión de la utopía. Creo que la parte del libro en donde empieza a rescatar la cuestión de la utopía y justamente desde el filósofo de Ernest Bloch, la utopía como esperanza, hace que el libro tome un giro, ¿no? Un giro muy fuerte. Ese hombre que va permeando así sentido, con la llegada de la utopía nos planta un elemento, digamos, más, más dirigido al final de casi todos los discursos sobre la felicidad, pero la utopía como elemento central de la reflexión del hombre. Creo que también una de los aciertos del texto, y que la verdad también me gustó mucho, creo que es un texto que se debe de leer, es un texto para, desde mi punto de vista, de consulta obligada para los que estamos en el campo de la discusión filosófica, estética y literaria, el sentido de la libertad espiritual. Creo que también el texto nos va marcando esa parte que muchas veces en el hombre y en el ser se tiene olvidado. No quiero dejar también de comentar que el autor del libro, la parte que nos presenta al final, este texto del hombre inclinado, pues demuestra que ha sido un afán, una constante preocupación de él de explicar estos elementos del pensamiento del hombre. Mi primer acercamiento a la obra de Víctor Bravo es de una grata sensación. Creo que el punto central también de este debate es su elemento epistémico y la cuestión de la recuperación hermenéutica y la cuestión de la interpretación. Sería muy osado de mi parte hacer toda la cita de textos y de referentes de obras que hace Víctor Bravo, porque hace un esfuerzo enorme para darle seguimiento a
a su argumentación, pero es muy seductora la provocación que hace el doctor Víctor Bravo. En ese sentido, creo también que la parte que se señala al final del pensamiento creativo y las tres tipologías que plantea al final del libro son sumamente pertinentes, ¿no? O sea, de cómo el hombre a veces tiene esa añoranza, esa melancolía que muy bien fue nombrada, ¿no? Pero también ese desencanto de pensar que vamos hacia una ruta final de la sociedad. También vemos que nos ofrece la posibilidad de recrearnos de otra manera. No quisiera dejar de señalar el otro elemento que me puso a girar en la lectura del libro, que es la cuestión de la alfabetización y de la lectura. La lectura como elemento central para la adquisición de conocimiento, la adquisición de un pensamiento más amplio. Cómo cierra el texto en el sentido de la salida de la caverna y cómo finalmente el hombre o el sujeto decide cómo mirar el mundo. Esas metáforas de mirar hacia el cielo o mirar hacia lo inclinado me resultan bastante acertadas, pero además enriquecedoras para la reflexión. Si bien es cierto, es un texto denso, la libertad con la que escribe Víctor Bravo nos convoca a hacer una consulta sobre una serie de elementos que ya habíamos trabajado. Tampoco quisiera dejar la propuesta que hace de la relación amo y esclavo de Hegel. Ese elemento de modernidad, de cómo finalmente los sujetos tenemos esa relación ante el poder, ¿no? O somos los que justificamos y avalamos el poder, o somos a los que el poder nos dicta las formas de desenvolvernos. Una lectura llena de reflexiones, como ya lo he dicho, epistémicas, ¿no? A mí me llevó a recordar el texto de la cuestión del espíritu científico de Bachelard, ¿no? O sea, cómo marca esos puntos de quiebre de la construcción del conocimiento científico, que es un elemento que también él insiste mucho, como esos elementos de quiebre, de formas de reflexionar en el mundo, y que justamente en estos tiempos de desarrollo tecnológico, la promesa de la ciencia pues se ve fuertemente cuestionada, ¿no? La promesa de la ciencia como respuesta a las preguntas que se hacía el hombre, ¿no? Esos elementos que tanto la propuesta de Newton y luego las propuestas de Einstein y otros físicos hacen que el discurso científico sustituya al discurso de Dios, pero también con sus respectivas preguntas, ¿no? En general, a mí me gusta mucho este libro. Yo, la verdad, creo que es un texto que nos va a invitar a reflexionar de una manera distinta la reflexión de lo humano, pero sí exige una doble, 3, 4 lecturas, nos lleva a consultar una serie de textos. La verdad que a mí la parte de la literatura me gustó mucho, esa osadía que tiene de jalar los planteamientos de escritores como Borges, como algunos otros que cita ahí, enriquecen mucho la reflexión. Creo que el atrevimiento que tiene el doctor Víctor Bravo de invitarnos a pensar en la reflexión de lo humano, la construcción del logos occidental, que en lo personal yo creo que el esfuerzo que hacemos varios de no cerrarnos a este tipo de lecturas, de no denostar de antemano los argumentos racionales y recuperar esas cuestiones de la reflexión y del pensamiento. Por último, quisiera señalar un elemento que a mí en lo personal me gusta mucho del texto, lo de la flecha del tiempo. Creo que si nosotros ponemos atención en lo que él nos plantea en el texto de la flecha del tiempo, pues nos ahorramos muchas cosas, ¿sí? Porque ese es el gran debate, ¿no? O sea, el espacio-tiempo, desde dónde y cuándo estamos discutiendo.
y seguir esa flecha del tiempo, ¿no? Esa flecha del tiempo que pareciera ser que se va hacia adelante, pero que a veces también no avanza. Creo que ese mapa, como lo llamó el doctor Rubén, si le agregamos esa visión de flecha del tiempo, ¿no? Que es un elemento de la física, ayuda mucho a comprender los elementos de la reflexión de la condición humana. Por eso mi insistencia en esos puntos de quiebre que nos va mostrando Víctor Bravo, y que el final es muy interesante. El final ya lo citó Rubén, pero tiene que ver con la nueva alfabetización, la nueva lectura del mundo por parte del hombre. En lo particular, esos serían mis comentarios generales. Es un texto realmente que impacta, que invita. No es una lectura fácil, ¿no? No, sería muy jactancioso decirlo. Es una lectura que sí invita a una reflexión cultural densa, un atrevimiento del autor realmente producto, yo creo que ya de su madurez intelectual y de su recorrido a nivel de poesía y a nivel de los textos que enuncia. Y pues la verdad, muy agradable la lectura y en el fondo la preocupación por el hombre, la preocupación por el pensamiento del hombre y esas sensaciones de derrota y de paradoja que finalmente pues estamos existiendo y viviendo y las tenemos que vivir de una manera más hacia adelante, más positiva. Eso sería, Enrique, mis comentarios sobre el texto. Espero no haberlos aburrido y muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos Guzmán Ríos, por compartir con nosotros tu lectura de El hombre inclinado, viaje del pensamiento y drama del sentido. Me complace ahora dar la palabra a Nicole Oms Renard. Nicole Oms es doctora en filosofía por el King's College London e investigadora en el Centro Peninsular en Humanidades y en Ciencias Sociales de la UNAM. Adelante, por favor, Nicole. El ensayo de Víctor Bravo que hoy nos reúne es un escrito profuso en términos de erudición. Es también un escrito claro que a una investigadora en filología griega y en filosofía le despierta el deseo de sentarse a un púlpito frente a un gran profesor de literatura quien constantemente invita a la filosofía a unirse a su reflexión. Erudición y comprensión se dan aquí la mano de manera ágil, cuando no vertiginosa. Es un ensayo que invita a hurgar en la caja de herramientas de la mía en este caso, para dialogar en un espíritu de complementariedad y con la finalidad, quizá atrevimiento, de añadirle algunas pinceladas al horizonte de la historia del pensamiento que Víctor Bravo se propone y logra tornar visible. Un escrito que tiene tríadas como columna vertebral contorna los dualismos cuando no nutren su búsqueda de sentido. Un escrito a medio camino entre la duda y la pregunta, sin dejar de ser asertivo. Hoy les ofrezco 2 imágenes y 3 evocaciones del filósofo que articularán mi breve intervención. 5 piezas, pues, sacadas de mi propia caja de herramientas. Primera imagen: una campesina arrancando zanahorias de una tierra cubierta de nieve, la de Vincent van Gogh. Movimiento fundamentalmente centrípeto, cuya representación no puede sino implicar deformar la silueta de quien arranca, para, nos dice Van Gogh en sus cartas, exhibir la vida del acto mismo de arrancar zanahorias de la tierra.
Esa soy yo en este momento, si me permiten, o al menos esa pretendo ser. Segunda imagen. El hombre que camina de Giacometti. Movimiento fundamentalmente centrífugo, quien, como bellamente lo dijera la filósofa uruguaya María Noel Lapuyat, más que evocar un hombre que camina, precipita en una superficie el caminar del hombre. Este es el itinerario humano que le da al pensamiento de Víctor Bravo gran parte de su dinamismo. Y con esa imagen cerraremos mi intervención. La tercera pieza, que también forma parte de la caja de Víctor Bravo, es Platón. Un Platón no dual, porque entre dos extremos. Entre dos extremos, el ser humano se paraliza y no hay ni goce, ni conocimiento, ni conjetura enriquecedora sin búsqueda incesante del intermediario, el metaxu en griego, entre ser y devenir, ser y no ser, construyendo una nueva gramática, para retomar una expresión del libro de Víctor Bravo, en este caso, la del alma, la del eros y tantas otras. La cuarta pieza es René Descartes, con más de la mitad de su obra escrita en clave de cartas que hurguen en la posibilidad de construir el lente que haga ver. Y también le pide al lector de sus principios de la filosofía llevar a cabo su primera lectura como si fuese una novela. La quinta pieza es Kant, quien acuciosamente busca circunscribir límites, las que se requieren para no ser ni dogmático ni inquisitivo en el sentido de inquisición. O sea, las que se necesitan tanto para evitar el natural desbocamiento de la razón humana, siempre propensa a rebasar sus límites, como el naufragio de la ética. Kant, quien tras haber logrado circunscribir estos límites en las dos primeras críticas, suelta las amarras en su crítica del juicio, liberando tanto el entendimiento como la imaginación de sus deberes, propiciando un libre juego entre ellos dos, entendimiento e imaginación. Pasemos ahora a los tres hombres, o mejor dicho, al hombre que nos pinta Víctor Bravo, que es el resultado de una detriplicación, si se me permite el neologismo horrendo que acabo de emitir. Tenemos el hombre al borde del abismo, que o bien puede regresarse en busca de escudos, los de la fe o los de las fes. El segundo, que es el hombre apocalíptico, quien intuye el fin mismo de la humanidad. Y el tercero, el que se dispone a salir de la caverna, quien no le da la espalda a la paradoja, sino que la atraviesa. Y este hombre, me parece, no está tan solo, ni quizá tenga que ser tan melancólico como lo describe Víctor Bravo. Es el hombre al que quiere Víctor Bravo. Es ahí quizá, y quisiera terminar con una pregunta donde me parece que se queda corta. La única tríada esbozada por Víctor Bravo, o mejor dicho, la única tríada cuya sombra sigue rondando en su escrito: describir la historia del pensamiento como una sucesión de pre-moderno, moderno y posmoderno. La pregunta es, dada la descripción tan rica que hace Víctor Bravo del ser humano, ¿no sería adecuado declarar esa tríada pre-, mo y posmoderna triada y dejársela a ciertas filosofías que se olvidan del papel preponderante de la imaginación?
Después de todo, si el hombre al que quiere Víctor Bravo, el hombre que nos invita a ser Víctor Bravo, es un hombre que quiere salir de la caverna, recordemos que para Platón, el hombre que quiere salir de la caverna no es otra cosa que una disposición, una diátesis, una disposición a salir a la luz, una disposición a mirar de otra forma lo que se suele ver. Muchas gracias, Víctor Bravo. Muchas gracias, Nicole Oms, por ofrecernos una visión desde la filosofía de El hombre inclinado, viaje del pensamiento y drama del sentido de Víctor Bravo. Toca ahora el turno al autor del libro que estamos presentando esta noche, Víctor Bravo, quien nos acompaña desde la Mérida venezolana. Víctor Bravo es doctor en letras, profesor titular jubilado de la Universidad de los Andes de Venezuela, conferenciante y profesor invitado y visitante de universidades americanas y europeas. En su país natal ha sido reconocido con premios y condecoraciones y ha sido jurado en el Premio Nacional de Cultura y el Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos. Ha publicado más de 15 libros, casi todos de crítica y teoría literarias, entre ellos Los poderes de la ficción, Magias y maravillas en el continente literario, El secreto en geranio convertido, lectura de la obra de José Lezama Lima, Figuraciones del poder y la ironía, Terrores de fin de milenio, El orden y la paradoja, Jorge Luis Borges y el pensamiento de la modernidad, Desde lo oscuro, que es un poemario, El nacimiento del lector, Leer el mundo y Jesús Semprún, biografía. Ha publicado trabajos críticos en revistas arbitradas de diversas partes del mundo y es autor de ensayos en más de 10 libros colectivos. Coordinó el Diccionario General de la Literatura Venezolana y dirige la editorial El Otro, el Mismo. Hay que decir que en esta editorial apareció el Popol Vuh en versión maya, yucateco, español, al mismo tiempo que se publicó la edición mexicana. Vamos a escuchar, pues, a Víctor Bravo, autor de El hombre inclinado. Quiero agradecer a la FILEI, la Feria Internacional de la Lectura de Yucatán, en su versión 2020, por la generosidad de invitarme para compartir unas palabras, algunas reflexiones breves sobre mi reciente libro, El hombre inclinado, viaje del pensamiento y drama del sentido, que recientemente ha publicado Amazon. Este libro, sin duda, es una confluencia, podríamos decir una síntesis de una reflexión que he venido haciendo por más de 20 años y que se ha venido reflejando en algunos libros que algunas personas cercanas conocen. El libro anterior al hombre inclinado se llama Leer el mundo, y tuve también la oportunidad de presentarlo hace algunos años en el contexto de la FILEI. Quiero agradecer al doctor Enrique Martín Briceño, director general de la FILEI, y al poeta, académico y doctor Rubén Reyes,
por la generosidad que han tenido para propiciar las condiciones de posibilidad de mi presencia en este momento ante ustedes. Quería señalar que, como lo indica el título, el tema fundamental del libro es la reflexión sobre el pensamiento. Lo que dice Brunowski, que es fundamentalmente la gloria de la mente humana, el pensamiento y su vinculación con la percepción, el modo como el hombre percibe el mundo y crea sus visiones de mundo a través de la historia. Realmente el conocimiento y el pensamiento van a confluir en la percepción y por medio del lenguaje. El hombre se levanta en dos pies, mira al cielo y piensa por medio del lenguaje. Hay una frase de Heidegger que de alguna manera acompaña esta reflexión. Dice Heidegger: la piedra no tiene mundo, el animal tiene pobre mundo y el hombre crea mundo. Esa posibilidad de crear mundos se produce a través del lenguaje y a través del pensamiento. La reflexión se orienta también a una pregunta sostenida sobre la verdad y una pregunta sostenida sobre el sentido, porque el hombre no puede vivir sin una condición de verdad. Dicen los lógicos que para que haya comunicación tiene que haber una condición de verdad, y el hombre no puede vivir sino a través del sentido. La primera apetencia del hombre, dice Nietzsche, es el sentido. Entonces, este libro se propone seguir una estela, la estela del viaje del conocimiento humano, para interrogar estas inflexiones fundamentales. El libro se propone, para decirlo rápidamente, caracterizar por lo menos tres grandes eras en la historia, por lo menos, del pensamiento occidental. Primero, lo que los sociólogos modernos han llamado la era de la fe, la era fundacional de todas las culturas, de todas las sociedades. Las sociedades y las culturas tienen su momento naciente en la visión mítica y religiosa, en la concepción de lo divino y de lo desconocido a través de un imaginario religioso y a través de lo que podríamos llamar la percepción de la fe. Esa percepción crea una cultura que tiene dos configuraciones que podemos rápidamente distinguir: las visiones míticas y de la llamada sociedades del pensamiento salvaje, según la expresión de Lévi-Strauss, y las religiones del libro, que se van a configurar el basamento de la cultura occidental. El libro se detiene en una interrogación sobre estas dos formas de articular la visión del mundo y la configuración de la sociedad y de la cultura en su estado naciente. La visión de la fe, una visión plena de sentido, una visión que le permite al hombre mirar al cielo
podríamos decir que el hombre es el único animal que mira al cielo y allí imagina los dioses como en las sociedades míticas o a Dios como en las sociedades de las culturas religiosas llamadas del libro. Así pues, el libro trata de interrogar esta primera fase de la cultura plena de sentido. Interrogar también la expresión artística y literaria que acompaña a estas sociedades que Weber llama encantadas. Las sociedades encantadas que van a imaginar un personaje fundamental que es el héroe que será el guardián del orden. El orden en las sociedades religiosas y encantadas configura una estructura y un orden pleno y siempre vigilante de aquello que lo niega, que en el cristianismo se ha llamado la herejía. Pues bien, el libro caracteriza esta primera etapa que no concluye, sino que se transforma, porque se va a producir en la cultura de Occidente algo único en la historia de las culturas, que es el pasaje hacia una era distinta, que es la que se ha llamado la era de la ratio o la era de la razón, donde la visión del mundo se transforma. Ya el hombre no piensa en función de la finalidad divina, sino que va a pensar el mundo a partir de la causalidad. Este proceso inaudito es lo que se ha llamado la modernidad, el hombre del pensar, el hombre de la ratio, el hombre que se va a fundamentar en su modo de comprender al mundo por medio de la causalidad, lo que se ha llamado la causación. Esto trae una complejidad extraordinaria que el libro intenta interrogar. Ese pasaje supone lo que con Nietzsche al final del siglo XIX se ha llamado la muerte de Dios, o con Heidegger a comienzos del siglo XX se llama la sustracción de Dios. No es que va a desaparecer la fe y Dios. Las culturas no abandonan los procesos simbólicos que han creado. Entonces, para decirlo rápidamente, la era de la razón es la era de la objetividad, la era que se propone interpretar el mundo a través de la certeza y se va a abrir un arco que va del siglo XV aproximadamente hasta el siglo XIX en sus procesos de gran intensidad transformadora en lo que Rorty ha llamado la modernidad optimista. Y luego continúa, porque como dice Habermas, la modernidad es un proyecto humano que no ha concluido. Pues bien, ese proceso que apuesta por la comprensión del mundo a través de la razón va a suponer una polémica extraordinaria sobre la existencia o no existencia de Dios en el seno de la razón. Esa polémica la recoge mi libro y además se va abriendo en su transformación en el viaje del conocimiento hacia la incertidumbre. Si en la era clásica de la modernidad la causación ha negado y ha suprimido la paradoja, de pronto la paradoja brota para transformar de nuevo el conocimiento. Esa paradoja va a estar presente a partir de las antinomias de Kant y va a desarrollarse de manera extraordinaria, primero con Einstein
y luego con los grandes teóricos y físicos y científicos de la física cuántica para pensar el mundo ya no a través de la causación, sino a través de la paradoja. La física cuántica crea una nueva visión del mundo, y esa nueva visión del mundo permitiría quizás, la física cuántica está en sus inicios, quizás interpretar y comprender esa lógica distinta, completamente inusitada, que nos llena de asombro, que es la lógica del universo y la lógica de lo más pequeño. Así pues, para terminar mi comentario, podríamos decir que el libro se propone seguir la estela del conocimiento, interrogando sus transformaciones y observando cómo en la escena estética y literaria, a través de representaciones estéticas de la paradoja, de lo absurdo, de lo grotesco, de la parodia, del juego, de lo fantástico, va generando visiones que luego se van a reflejar en estos modos de pensamiento que no son contemporáneos. Un escritor paradigmático de todas estas transformaciones del pensamiento en el plano estético es la obra justamente de Jorge Luis Borges. Mi libro se detiene en algún momento en su obra. Muy bien, gracias a todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias al doctor Víctor Bravo por sus comentarios en torno a su libro El hombre inclinado, viaje del pensamiento y drama del sentido, una obra que nos invita verdaderamente a reflexionar y que nos puede ayudar a salir de la caverna platónica. Agradecemos también a Rubén Reyes Ramírez, a Juan Carlos Guzmán Ríos, a Nicole Oms, sus iluminadores comentarios. Les recordamos a todos, a todas, que el libro El hombre inclinado se puede adquirir en Amazon y que, bueno, ya se ha dicho, es una lectura no sencilla, pero sin duda muy necesaria para estos tiempos. En nombre de la Feria Internacional de la Lectura de Yucatán, de la Universidad Autónoma de Yucatán, les agradecemos a todos, a todas que nos hayan seguido. Los invitamos a acompañarnos mañana a las 7 en esta misma página de Facebook, en la celebración que haremos junto con UC Mexicanistas de la beca MacArthur que acaba de recibir la escritora Cristina Rivera Garza. Muchas gracias nuevamente al doctor Víctor Bravo, que nos acompaña desde Venezuela, desde la Mérida venezolana. Gracias nuevamente a los comentaristas Rubén Reyes Ramírez, Juan Carlos Guzmán Ríos, Nicole Oms, y a todos y todas quienes nos siguieron a través de esta transmisión por Facebook. Hasta muy pronto.